Ya para cerrar todo el capítulo de medicina transfusional, vamos a hablar sobre las reacciones adversas a la transfusión, ¿ya? Lo que puede ocurrir después de una transfusión o durante la transfusión. En la actualidad, las transfusiones cada vez están siendo más seguras, primero porque ya no se está transfundiendo tanto como antes, que se transfundía con valores mucho más elevados, ya sea de hematocrit, de plaquetas. Entonces ya por ese lado está regulado un poco más. La selección del donante está siendo cada vez más rigurosa. Por otro lado, el método que se usa para el fraccionamiento de la sangre total también ha tenido hartos avances. Se incorporó el bolsillito de extracción de los primeros ml en las bolsas. Se han incorporado los filtros leucocitarios a las bolsas de extracción. Y por otro lado, ya vamos en la cuarta o quinta generación generalmente, la mayoría de los casos, de los ELISA, con lo que detectamos las enfermedades hemorrágicas. Entonces, todas estas cosas han llevado a que las reacciones sean cada vez menores. Pero existen y van a seguir existiendo mientras nosotros, porque lo que nosotros estamos transfundiendo es un componente, ¿no es cierto?, que sacamos de la sangre, que viene de otro ser vivo, de otro ser humano con toda su carga inmunológica presente, ¿ya? Y esto se puede ver complicado, digamos, primero por la genética de cada persona, frente a un mismo hemocomponente pueden tener diferentes tipos de reacciones, incluso habiéndolo sacado de la misma bolsita. Un hemocomponente va para un paciente, el otro para otro, y las reacciones pueden ser diferentes, ¿ya? Y obviamente de acuerdo al mecanismo de defensa que tiene cada persona. Entonces todas estas reacciones que se pueden originar son las conocidas como RAT, con T final, o reacciones adversas a la transfusión, ¿ya? Y las vamos a dividir según el grado de impactación que pueden tener en nuestros pacientes, como el leve, donde no hay un riesgo vital y la morbilidad es limitada. ¿Qué quiere decir con morbilidad? La morbilidad es la capacidad que tienen las personas de adquirir una enfermedad. Entonces la morbilidad acá está limitada. En la RAT moderada, esta morbilidad puede ser a largo plazo y puede tener o no un riesgo vital, ¿ya? Las que son severas tienen un riesgo vital inmediato, y ahí las más graves, el AIDS, la sepsis, la hemólisis aguda, ¿no es cierto?, que nos puede llevar a la muerte del paciente. Y también hay una clasificación que está no determinada, donde se incluyen aquellas reacciones que no se pueden, las reacciones que tiene el paciente, pero que no se pueden relacionar directamente a la transfusión, ya sea porque hay un déficit en el seguimiento de esta reacción, o porque realmente no se le puede imputar que sea la transfusión la que ocasionó algún tipo de reacción, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos disminuir estas reacciones adversas a la transfusión? Primero, debemos siempre clasificar a nuestro paciente, ¿ya? Reclasificar las unidades que vamos a transfundir. Excepto las plaquetas, se reclasifican los concentrados de glóbulos rojos y se reclasifican los plasmas también, ¿ya? ¿Con qué podrían reclasificar el plasma? ¿O con qué cómo reclasifican una unidad de plasma? Con glóbulos rojos testigos. Lo inversa, si es plasma.
que no sacas nada con reclasificar con glóbulos rojos testigos, porque los glóbulos rojos testigos no son los glóbulos del paciente. El plasma lo vas a reclasificar con la prueba inversa. O sea, claro, con los glóbulos rojos, la prueba está bien, con los glóbulos rojos testigos para realizar la prueba inversa, con glóbulos A y B. Cuando refiérense a los glóbulos rojos testigos, siempre con el de qué tipo son, porque acuérdense que también hay testigos que son los de los pools, de los anticuerpos regulares, con la prueba inversa. Entonces, lo único que no se reclasifica son las plaquetas cuando se transfunden. Debemos de realizar la prueba de compatibilidad mayor, ¿ya? Verificar la identidad del paciente cada vez que vamos a realizar una transfusión. Reclasificar a ese paciente y controlarle los signos vitales, ¿ya? Tomando esas medidas, pueden disminuir también las reacciones. Lo otro que es importante es poder reconocer de manera temprana los signos y síntomas que presenta este paciente, ¿ya? Mientras más rápido se reconozcan estos signos y estos síntomas y sea rápida la comunicación, ya sea con el banco de sangre o con la UMT, se va a poder determinar la cuantía de las reacciones, que puede haber más de una, el número, qué tipo de reacción es la que está involucrada, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo, me lleva a la gravedad de esto y qué tan responsable es la transfusión. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, pueden decir, oye, al paciente le está haciendo una alza térmica, le subió la temperatura, pero puede ser por la patología de base, no sabemos todavía si se debe a la transfusión, ¿ya? Para esto tienen que existir protocolos, ya sea en el banco de sangre o en la UMT, que nos permiten realizar el estudio de esta reacción, nos permiten determinar el tratamiento que se le va a dar, poder hacer el seguimiento de la reacción y que el médico indique la profilaxis que se pudiera hacer en las siguientes transfusiones. Todos estos protocolos que tienen que existir son la base de lo que nosotros llamamos la hemovigilancia activa, ¿ya? Tienen que existir estos protocolos, tienen que estar bien fundamentados, bien estructurados para que ante cualquier señal de algún signo o síntoma sugerente de una reacción se puedan activar para, mientras más rápido se haga, la gravedad de esa reacción se puede disminuir. Hay una serie de medidas generales que se tienen que tomar cuando ocurren estas reacciones, ¿ya? Estas reacciones tenemos que tenerlas presentes, que pueden ocurrir durante la transfusión, inmediatamente durante la transfusión o posterior a ella, ¿ya? Van a variar. Ahora, los signos y los síntomas, algunos no pueden calzar con varias reacciones por transfusional, no son específicos de una, pueden calzar con varios o bien estar asociados a la patología de base del paciente y no ser sugerente de una reacción adversa, ¿ya? Por eso es súper indispensable que estos protocolos se activen, ¿no es cierto?, con toda la información necesaria, con las muestras que se tienen que tomar al paciente para poder definir qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Los principales signos, síntomas que se presentan es el alza térmica, que ya es sugerente de pudiera ser una reacción cuando sube más de 1 grado, por eso ustedes antes de instalar una transfusión tienen que controlar los signos vitales que incluyen presión, pulso y temperatura, ¿ya? Pueden dar escalofrío, vómito, dolor de cabeza, rash cutáneo, cefalea, opresión torácica, etc. ¿Ya?
Cuando nosotros ya logramos establecer, o ni siquiera cuando logramos establecer, sino que cuando mi paciente está haciendo alguno de estos signos o síntomas que les mencioné, lo primero que se tiene que hacer, porque hay una serie de medidas que se tienen que tomar, pero la primera es suspender la transfusión. No retirar la transfusión de la vía, sino que cerrar la llave de paso de la bajada, cosa de detener la transfusión. Ese es el primer paso que hay que realizar. Y el segundo es mantener esa vía permeable, es decir, la enfermera inmediatamente, no nos corresponde a nosotros, pero si la indicación la tenemos que dar nosotros, que tiene que mantener la vía permeable. Y eso se consigue en la administración de un suero fisiológico, un suero al 0,9%, cosa de ir lavando y que vaya corriendo la cantidad de hemocomponente que administra. Luego de eso se le tiene que avisar al médico que indicó la transfusión y nosotros comprobar, volver a rechequear la identidad del paciente, la reclasificación del paciente, la reclasificación de la bolsa, controlarle los signos vitales. Luego de eso se deben de tomar muestras para el análisis que se tiene que hacer, y para eso se tiene que tomar un tubo sin anticoagulante que nos va a indicar, una vez que lo centrifuguemos, si hay signos de hemólisis, que nos podría indicar una reacción hemolítica aguda, ¿no es cierto? Y un tubo conecta que nos va a permitir repetir todas los exámenes que hicimos antes, es decir, repetir la prueba de compatibilidad, completo el estudio posterior, digamos, porque no es lo mismo el tubito que le tomaron pre-transfusión, esto sería post-transfusión. ¿Ya? Se debe de realizar un telecom directo para ver si hay una hemólisis, el estudio de anticuerpos irregulares, repetir la prueba de compatibilidad, porque puede haber habido alguna confusión en las unidades. También es pertinente recolectar la primera orina de ese paciente que está siendo estudiado para ver signos de hemólisis, porque cuando la reacción es una reacción hemolítica aguda, me va a producir cierto grado de hemólisis en la orina, ¿ya? Y todos estos datos nosotros los debemos anotar y seguir el protocolo en la ficha que hay, con todos los antecedentes de lo que está ocurriendo, de los resultados de esos exámenes, y el médico va a tener que administrar el medicamento o tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo que está ahí ocurriendo. Ese paciente debe mantenerse vigilado y monitorizado con el control de los signos vitales, ¿no es cierto?, hasta su recuperación. Ahora, dependiendo de los signos y síntomas que me esté presentando ese paciente, podemos reanudar esa transfusión o podemos suspenderla por completo. ¿Cuándo se va a reanudar esa transfusión? Por ejemplo, el paciente hizo un rash cutáneo, que es leve. El médico le indicó un antihistamínico, pasó media hora, desapareció y vuelvo a abrir la llave y vuelve, obviamente está monitorizado el paciente y podemos continuar con esa transfusión, porque sería más perjudicial cambiársela por otra, por toda la carga inmunológica que trae una nueva unidad, que continuar con esa cuando los signos y los síntomas son leves. Si ese paciente está con vómito o está con una opresión torácica, por ejemplo, debemos de suspenderla inmediatamente, ¿ya? Si es una cefalea solamente con un rash cutáneo, le dio escalofríos, por ejemplo, producto de la temperatura que le subió, pero le pusieron un paracetamol. Todo esto, todos los medicamentos que se administran son por vía endovenosa, así que
el efecto es muy rápido y nosotros pasado lo que se recupera el paciente, que generalmente entre 15, 20, media hora, se puede reanudar la transfusión. ¿Ya? En caso de que esto sea más grave y debemos de suspenderla, esa unidad se tiene que retirar y tiene que volver al banco con un rótulo, ¿no es cierto?, reacción posttransfusional, para mandarla a cultivo también, a cultivo bacteriológico dentro del centro asistencial. ¿Ya? Tanto la bolsa como la bajada. Ahí le puse un ejemplo de un documento, pues cada servicio tiene su protocolo, pero básicamente tiene los datos del paciente, el hemocomponente que está involucrado o el componente sanguíneo involucrado, y acá está un listado de signos y síntomas que se pueden presentar, los datos del médico tratante, si es que se medicó al paciente y si es que se reanuda o no la transfusión. Con eso, además decir que todos estos documentos, la orden de transfusión, todos los documentos tienen que estar con copia, a que va una al servicio correspondiente y la otra a la ficha del paciente. Entonces yo les decía recién que no todas las transfusiones podemos darle un grado de imputabilidad, es decir que esa es la responsable de lo que le está pasando al paciente. Entonces, en cuanto a los grados de imputabilidad, está el grado 0, o es el que me excluye la transfusión y me dice que toda la evidencia clínica no da como para que decir que la transfusión es la responsable. Que hubieron otros factores que llevaron a que ese paciente tuviera el escalofrío, la fiebre o el rash cutáneo, pero no fue imputable a la transfusión. El grado 1 es que es posible que haya sido la transfusión. No permite establecer a ciencia cierta que fue la transfusión la que le provocó la reacción, pero pudiera ser, ¿cierto? El grado 2 ya es una imputabilidad un poco mayor, hay más probabilidades que sea la transfusión, ¿ya? Y que las otras causas, como por ejemplo la patología de base del paciente, ya tiene un menor grado de responsabilidad, pero tampoco lo podemos dar totalmente por sentado de que es la transfusión. El grado 3 sí es un grado definitivo y que ahí me establece con el grado 3 que sí la transfusión es la responsable de la reacción que ocurrió. Y también hay una cuarta sección, no es un grado, donde dice que no es evaluado. ¿Ya? No existe nada que diga que fue la reacción producto de la administración de un componente sanguíneo la que ocasionó esa reacción. Ya, entonces tenemos por un lado las reacciones, el grado, si es leve, moderada, grave. Por otro lado tenemos los grados de imputabilidad o de responsabilidad que tiene la transfusión. Y ahora las vamos a reclasificar. ¿Ya? Primero, las tenemos en reacciones inmediatas. ¿Ya? Las reacciones inmediatas son aquellas que ocurren en el momento en que se instala la transfusión hasta 24 horas después. ¿Ya? Puede haber pasado un minuto, si una reacción hemolítica aguda va a pasar 1 minuto, 2 minutos y el paciente lo vamos a tener con una reacción. Pero puede pasar hasta 24 horas. Esas son las reacciones inmediatas. Y por otro lado tenemos las tardías, que son las que ocurren de 24 horas en adelante. ¿Cuánto en adelante? Días, meses, incluso años. ¿Qué se les puede ocurrir que sea una reacción a la transfusión que puede darse o manifestarse años después?
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sí, y todas las otras enfermedades hemotransmisibles. VIH interiovental, el paciente unos años después se hizo el examen porque estaba mal. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y estas reacciones inmediatas y tardías, además se van a dividir en la causa que los provoca, que puede ser una causa inmune relacionada a toda la parte inmunológica del paciente, o no inmune, reacciones bioquímicas, mecánicas, otro tipo de reacciones que no incluye la parte inmunológica. Entonces ahí está un cuadrito de resumen: inmediatas, tardías y ambas inmunes y no inmunes. ¿Ya? Para ordenarlas, porque las vamos a tener que ver, así que paciencia. Dentro de las reacciones inmediatas vamos a ver las que ocurren desde el momento de iniciar la transfusión hasta 24 horas después, las de causas inmunes y no inmunes inmediatamente, y después vamos a ver las otras. Entonces, reacciones inmediatas inmunes, tenemos la relacionada con los glóbulos rojos, que es la reacción hemolítica aguda, las relacionadas a las plaquetas, que tenemos la refractariedad plaquetaria y la trombocitopenia autoinmune pasiva. Después tenemos las reacciones alérgicas, que pueden ser alergia urticaria, y las anafilácticas y el trato. Y dentro de las inmediatas no inmunes tenemos la sobrecarga circulatoria, la hemólisis de causa no inmune, alteraciones metabólicas y térmicas, las reacciones hipotensivas y las reacciones febriles. ¿Ya? Todas estas son de causas inmunes. Inmediatas. En las reacciones tardías inmunes tenemos la reacción hemolítica retardada, el púrpura posttransfusional, el AIDS y la aloinmunización. Y dentro de las tardías no inmunes vamos a tener la transmisión de las enfermedades infecciosas, ya sean por virus, por bacterias, por parásitos, por priones, la hemosiderosis, la inmunomodulación y la contaminación bacteriana. Así que hay un montón. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio de ponerse estos casos y decir qué tipo de reacciones, si es inmune inmediata, si es inmune tardía, porque eso siempre pasa, aparecen las pruebas, para que sepan identificar el tipo de reacción. ¿Ya? Entonces vamos a partir con las reacciones inmunes, que más o menos ya ustedes manejan este tema. Son las debido a las reacciones antígeno-anticuerpos, ¿cierto? Generalmente es por los anticuerpos del receptor, ¿no es cierto?, contra los antígenos que están presentes en el hemocomponente que nosotros estamos transformando. ¿Ya? Y esto, como todas las reacciones inmunes antígeno-anticuerpos, pueden estar mediados por dos mecanismos que ustedes ya conocen. Uno, que es la lisis, la destrucción que ocurre de las células en el espacio intravascular, ¿no es cierto?, que es por activadores del complemento. Están involucrados los anticuerpos de tipo IgM, por eso son tan graves, y hay liberación en medio de las sustancias vasoactivas. ¿Ya? Esto va a producir fiebre, inflamación, la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Va a haber una hemoglobinemia, va a disminuir la hemoglobina, va a aparecer hemoglobina en la orina, la hemoglobinuria, ¿no es cierto? Y que de acuerdo a esto y al grado que aparezca, va a ser la gravedad del paciente, llegando, ¿no es cierto?, a que haya una coagulopatía de consumo y asociado entonces a una hemorragia y por lo tanto a un shock. Estas policias en el espacio intravascular son las famosas enfermedades hemolíticas agudas, y donde está involucrado el anticuerpo de tipo IgM.
Y por otro lado tenemos los del sistema por fagocitosis celular, ¿no es cierto? Que aquí generalmente los anticuerpos que están involucrados son de tipo IgG, por lo tanto son menos graves, ¿ya? Generalmente van a cursar con fiebre, con ictericia, pero va a ser más leve. Eso en términos generales para definir qué es lo que es una reacción inmune. Entonces vamos a partir por las inmediatas inmunes. La principal es la reacción hemolítica aguda, es la más grave de todas. Se debe a una incompatibilidad del sistema ABO, es la más frecuente. Se va a presentar con la transfusión de concentrados de glóbulos rojos o de cualquier otro hemocomponente que esté contaminado con glóbulos rojos, siendo estos obviamente incompatibles con el receptor. ¿Ya? Esta reacción es tan grave que si evoluciona puede ocasionar la muerte del paciente. ¿Ya? Por eso, la primera parte que les mencionaba, es tan importante activar a tiempo los protocolos de las reacciones transfusionales. ¿Ya? Siendo aún la reacción más grave, es la más evitable, porque se debe a un error humano. Ya no se va a deber a otra cosa más que a un error humano, que puede deberse a que no reclasificaron al paciente en el momento de irlo a transfundir, que no reclasificaron la unidad que van a ir a transfundir, que no se fijaron que el hemocomponente estaba contaminado con glóbulos rojos, ¿ya? No identificaron a ese paciente en el momento de colocarle la transfusión, se lo pusieron al paciente en la cama del lado, los habían cambiado, no sé. Son todas medidas que tienen que ver con el error humano, ¿ya? Por lo tanto, son absolutamente evitables. Y por eso, cuando yo les digo, en momentos de extrema urgencia, sí, extrema urgencia, el paciente nunca no se puede reclasificar. Siempre hay que reclasificar. No se van a demorar la vida en reclasificarlo, es una cosa súper rápida, pero lo tienen que hacer. El paciente tiene que salir reclasificado antes de que ustedes instalen cualquier hemocomponente. Ahora, ya ocurrió el error humano, pusimos la unidad cambiada, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender la gravedad de esta reacción hemolítica aguda? Va a depender del tipo de antígeno y de anticuerpo que esté involucrado. Ya ustedes saben que hay los del sistema ABO, obviamente, es lo más grave, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué cantidad de anticuerpos fue la que pasó, cantidad de glóbulos rojos que fueron administrados. Por eso es tan importante cuando ustedes instalan una transfusión quedarse los primeros 15 minutos, eso es lo que pide la norma, ¿ya? Para ir viendo las reacciones que va teniendo mi paciente en ese momento, la velocidad con que administraron ese componente, por eso también la administración de la transfusión, los primeros 5 minutos tiene que ser muy lenta. Después toman el goteo que corresponde a cada hemocomponente, pero los primeros 5 minutos se tienen que administrar de manera muy lenta, ¿ya? Y además influye qué tan sanos o dañados pueden estar el riñón, el hígado y el corazón de ese paciente. Obviamente una transfusión en que yo tengo una incompatibilidad, no va a ser lo mismo en un paciente joven, sano, que tuvo un accidente, no sé, a una persona de edad avanzada, ¿no es cierto?, a un paciente que tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia coronaria. La gravedad va a ser mucho mayor, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se nos presentan en esta enfermedad? En este tipo de reacción. Lo primero es un calor y un dolor local en el sitio donde está pasando la sangre. Eso es lo primero. ¿Ya?
va a haber una dificultad respiratoria, una disnea, un dolor lumbar, ¿no es cierto? Va a haber una opresión torácica, sensación febril que va acompañada de escalofrío, pueden haber náuseas y en ocasiones también se presentan vómitos. Eso es en cuanto a los signos, a los síntomas, y en cuanto a los signos me va a subir la temperatura, ¿no es cierto? Me va a bajar la presión, va a haber una disminución de las proteínas plasmáticas, va a haber una disminución de la orina, una oliguria, y en los casos más graves el paciente puede caer en anuria. Por eso es súper indispensable tomar la primera orina del paciente que se supone que está con esta reacción, poderla tomar tempranamente. Y ahí les puse una lámina donde están todos los signos y síntomas que mencionamos recién. ¿Ya? Ahora cuando... Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar que está ocurriendo esta enfermedad, esta reacción hemolítica, ¿no es cierto? Porque va a ser una hemólisis intravascular. Como les decía, el tubito que van a tomar sin anticoagulante al centrifugarlo va a tener ciertos grados de hemólisis, ¿no es cierto? Y eventualmente la orina también, ¿ya? Si este paciente, esto ocurriera cuando el paciente está en pabellón, ¿ya? La única manera que tiene el médico, el anestesista que administra la transfusión, es ver que le va a caer la presión y va a empezar con una hemorragia. Es por todos los sitios de incisión de ese paciente, ¿ya? Y como es más grave porque está en pabellón, ¿no es cierto?, bajo anestesia, puede caer en una coagulación intravascular rápidamente y con las consecuencias de un shock y la muerte del paciente. Cuando ya determinamos que es este tipo de reacción, como el tercer paso es avisarle al médico, el primero suspender la transfusión, segundo vía permeable, el tercero es avisar al médico. En estos casos tiene que evitar dos cosas. Por uno, que le fallen los riñones a este paciente. Y por otro, que caiga en una hipotensión tan severa que le ocasione un shock y la muerte. Por lo tanto, tiene que hidratar al paciente, ¿no es cierto? Aplicar furosemida, ¿no es cierto?, para ir lavando, para que con harto líquido que se le está administrando, furosemida empieza a orinar para empezar a diluir lo que se le administró, y en caso que esto empiece a fallar, al paciente inmediatamente lo someten a diálisis, ¿ya? Y por otro lado, la hipotensión, que también paralelamente se va a ir arreglando, digamos, de alguna manera, con la administración de los líquidos que le están administrando para evitar el fracaso renal. También se va a tratar con eso de que el paciente no haga una hipotensión, ¿ya? En los casos más graves, cuando hay hemorragia, ¿no es cierto?, se va a tener que administrar plasma y plaquetas, y si hay demasiada destrucción de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, la hemólisis es severa, pudiera también tener que administrarse concentrados de glóbulos rojos. Esa es la más grave de todas, debido al error humano, así que absolutamente evitable. ¿Dudas con la hemolítica aguda? Entonces ahora vamos a ver las relacionadas a las plaquetas, que la primera es la refractariedad plaquetaria, y se refiere a que cuando ustedes transfunden las plaquetas, ¿no es cierto?, no obtienen el recuento que se espera después de la transfusión de plaquetas. Y esto es inmediatamente a la hora, ustedes lo pueden comprobar. De hecho, la transfusión de plaquetas se tiene que comprobar a la hora hacer un recuento de plaquetas y a las 24 horas. Y a la hora, nosotros, si mi paciente tenía 55.000 plaquetas, ¿cuánto esperaría después de una dosis de plaquetas que ese recuento me haya subido? ¿A cuánto?
Tenía 55. Le administré una dosis de plaqueta. ¿Cuánto espero que a la hora tenga? Arriba de lo que le había administrado. Ya tenía 55.000, se supone que para que tenga un buen, era arriba de 4.500. Si yo le administro una dosis de plaqueta, ¿cuánto me sube la dosis de plaquetas en este paciente? 30.000 si es de donante único, 50.000 si es de féresis. De donante único nunca le va a subir 50.000. Le puede subir, entonces tenía 50.000 o 55.000, le va a subir a 80. 85.000, 83, 85. Por ahí voy a esperar ese recuento, pero si hago el recuento y me sale 45, o me sale 50, o me sale 55, o 60.000, está teniendo una refractariedad plaquetaria. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes que tienen una refractariedad plaquetaria? Lo primero es que tienen que conocer el recuento base que tenía y cuánto esperaban ustedes encontrar de acuerdo a lo que transfundían. ¿Ya? Por eso es importante que manejen los valores. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de refractariedad plaquetaria? Cuando hemos descartado otro tipo de cosas que pueden haber habido. Que las plaquetas no hayan estado bien conservadas, que haya habido una incompatibilidad ABO, ¿no es cierto? Que ese paciente, cuando ustedes colocaron las plaquetas, haya estado con fiebre, o haya estado con una sepsis, o se le hayan estado administrando antibióticos. Porque todos esos antecedentes me van a destruir las plaquetas. Yo no puedo colocarle plaquetas a un paciente que está con fiebre. Tengo que tratar primero la temperatura. Entonces, si me están pidiendo concentrado de plaquetas, yo voy con mi concentrado de plaquetas, tomo signos vitales, doctor, el paciente está con 37 de temperatura, con 37,5, con 38, medíquelo. Tengo que decirlo, no lo puedo llegar y poner porque no me va a subir el recuento. Está con una sepsis, por eso es súper difícil el manejo de los pacientes UCI, que generalmente cursan con sepsis independiente de la patología con la que llegaron. A los días después empiezan a hacer sepsis los pacientes en la UCI. Es súper difícil administrarle plaquetas. Con la sepsis, los pacientes empiezan a destruir sus propias plaquetas, así que las tienen más bajas, por lo tanto le piden transfusión de plaquetas y la transfusión de plaquetas va a ser ponérsela y que la destruya. Cuando hay una esplenomegalia, ¿no es cierto? Y un sangrado excesivo. Entonces tengo que descartar esas cosas para poder hablar de la refractariedad plaquetaria, ya que no tiene nada que ver en este caso la refractariedad plaquetaria con la anonimización que se puede producir por las plaquetas. Eso lo vamos a ver más adelante. Como dijimos recién, la destrucción de estas plaquetas va a ser por el sistema de los macrófagos, ¿no es cierto? En algunos casos puede cursar como subclínica, como que no se dan mucho cuenta, si no hacen el recuento a la hora, si no está establecido en el protocolo que tiene que hacerse un recuento a la hora, ¿no es cierto? Y generalmente lo más indicativo sería la temperatura. ¿Ya? ¿En qué pacientes ocurre esto? Generalmente en los pacientes que son politransfundibles y en las mujeres que son multíparas. ¿Ya? En ellos, obviamente, la transfusión se requiere que sea filtrada, ¿no es cierto? Para tratar de, por la presencia de los leucocitos que pudieran ir allí, los leucocitos que van en la transfusión de plaquetas, que pudieran ocasionar esta destrucción. Entonces se recomienda en este tipo de pacientes que sean filtrados.
Esto se obvia cuando ustedes están haciendo la filtración universal en el momento en que obtienen las unidades de sangre o cuando están obteniendo plaquetas a partir del Baficoa, que también es una manera de retirar los glóbulos. Podría ser, por ejemplo, una plaqueta que obtuvieron de una bolsa triple, top and top, que la obtuvieron desde un plasma rico en plaquetas, ahí va con toda la carga de glóbulos. Entonces, hay que filtrar. ¿Ya? Creo que la gotita, este filtrado se hace antes del almacenamiento, ¿verdad? En el caso de las plaquetas, es en el momento en que tú la vas a transfundir. Es que como tiene una vida más o menos de 24 horas y cosita y habría liberado todo. Sí, pues, si liberan, igual liberan citoquina. Igual. Ahora sí lo tenemos. Es que lo que pasa es que si tú no haces la filtración universal de la bolsa cuando se extrajo, tú al aplicar el filtro, al aplicar este filtro a tu bolsa de plaquetas le abres el circuito. Y el circuito te dura 24 horas. Entonces pudieras tener plaquetas filtradas, pero que tienes que transfundir en 24 horas. Entonces se hace a las plaquetas en el momento de transfundir. Igual va una carga de leucocitos. Por eso se prefieren los otros métodos, ya sea en la leucorreducción universal o el fraccionamiento a partir del Baficoa. O sea, con Baficoa. ¿Ya? No sé si por ahí vieron que las plaquetas tienen dos modos de transfusión. La transfusión que es netamente terapéutica con ciertos valores para determinadas patologías y la transfusión que es profiláctica, que es para evitar un sangramiento posterior, que también tiene otros valores. Entonces, en este caso, hay autores en que nos llegan a un consenso de decir si la transfusión profiláctica es viable. ¿Ya? Porque no podemos encontrar con este tipo de problemas. Dígame. ¿Por qué eso de que hay algunos autores que no recomiendan la...? Porque los protocolos internos de cada servicio varían. Tú te vas a encontrar que te llegó una orden de transfusión de un paciente X que va a pabellón con un recuento de 110.000. Y tú dices, no, pues si 110 está dentro de lo normal, qué sé yo. No está dentro de los valores normales, pero no está con un sangramiento el paciente. Entonces esa transfusión sería profiláctica, no es terapéutica. Pero el médico que te la está pidiendo te dice, la cirugía va a ser larga, va a tener un sangramiento mayor, y el otro médico te puede decir, no, yo no las quiero porque la manera de realizar la cirugía, que va a ser con un bisturí de láser, que voy cauterizando inmediatamente, no va a requerir que llegue a requerir esa transfusión de plaquetas. En el tema de las plaquetas, si muchas veces ustedes, si llegan a trabajar en un servicio de sangre, se van a dar cuenta que entre el criterio de un médico y otro en transfusiones varía bastante, en las plaquetas varía mucho más. Por eso dicen, no llegan a consenso, porque hay autores, hay médicos, especialistas que dicen las transfusiones profilácticas no deben de ir, pero hay otros que dicen que sí deben de ir porque evitan un daño después posterior, y cada uno da sus argumentos de base, y si uno los analiza, puedes estar de acuerdo en varias cosas con uno y en varias cosas con otro autor. O sea, no, es algo que no sé si se entiende lo que le... Todo es en base al criterio.
Y eso de nosotros tenemos injerencia como en la toma de decisión en cuanto a las plaquetas, por ejemplo, así como las de la cirugía. Como por ejemplo, si el paciente tiene un recuento muy bajo, sería recomendable una dosis profiláctica. Nosotros tenemos injerencia sobre lo que nos piden, sobre la orden que nos llega. Por ejemplo, de hematología salió que un paciente va a la cirugía X con un recuento de 80.000. Tú no vas a llamar al médico y decirle, oiga, doctor, el paciente X le acaban de hacer un hemograma y tiene 80.000 de plaquetas, ¿le vamos a colocar o no? Tú lo puedes sugerir o ver si es que te llega una orden. Nosotros sobre la orden de transfusión tenemos injerencia y eso es lo que se llama pertinencia transfusional, que son los ejercicios que se van a hacer en el laboratorio esta semana. Ahí sí tenemos injerencia, pero va a primar más el médico. O sea, yo le voy a decir, doctor, ¿saben qué? Esto, esto, otro, podemos poner... No, yo lo necesito por esto, por esto, por esto, otro. Ahí ya quedó en evidencia que nosotros hicimos la advertencia. En todo caso, aunque uno no lo crea, uno que trabajó tanto tiempo en esa parte, los médicos muchas veces nos llaman para pedirnos la opinión, ¿ya? Porque hay pocos médicos especialistas en medicina transfusional, muy pocos. Y dentro de los médicos en los servicios asistenciales, los que más manejan todo lo que es medicina transfusional son los médicos anestesistas y los médicos que trabajan en UCI. Pero un médico internista, un médico ginecólogo, qué sé yo, generalmente le están llamando para preguntar algunas cosas porque no es algo de rutina que ellos hagan. Un paciente que está en UCI prácticamente se está transfiriendo todos los días. O en otras unidades clínicas, y sobre todo los médicos, los anestesistas, que son los que administran todo el pabellón, porque no lo administra el médico cirujano, el médico cirujano opera. Y él para operar requiere que ese paciente esté en óptimas condiciones, y esas óptimas condiciones las ve el médico anestesista. La trombocitopenia aloinmune pasiva, acá va a haber un descenso de las plaquetas brusco, pero no tiene que ver con la transfusión de las plaquetas, tiene que ver con la transfusión de los otros componentes sanguíneos. Le están transfundiendo glóbulos rojos, ¿no es cierto?, o plasmas a este paciente y le descendieron las plaquetas. ¿Por qué? Porque iban anticuerpos antiplaquetarios presentes en ese componente. Y esos anticuerpos antiplaquetarios que iban presentes en ese componente que ustedes transfundieron, le destruyeron las plaquetas a ese paciente. Acuérdense que si nosotros transfundimos un concentrado de glóbulos rojos, también lleva plasma. En menor cantidad, obviamente, que si transfundimos una unidad de plasma, pero tiene plasma intercelular. Entonces, eso es lo que ocurre con la trombocitopenia aloinmune pasiva. Es una reacción que ocurre, una disminución de plaquetas producto de los otros componentes que se administran. Cuando ocurre esto, generalmente en donantes, ¿no es cierto?, mujeres que han sido multíparas. Por eso muchas veces se recomienda que las mujeres que han tenido varios bebés no donen sangre, o por lo menos no, como donan sangre, que uno de eso no pero es como una de discriminación, o sea, uno los atiende igual, pero es una recomendación. Y después se van a dar cuenta o van a ver, hay hartos casos clínicos que se evidencian en que o el donante era una mujer multípara o
son los que pueden ocasionar más este problema. Y por otro lado, en la parte de la entrevista, cuando ustedes pasan por alto, por ejemplo, un paciente que esté en remisión de un lupus eritematoso, ya lo pasaron por alto y lo donó. Un paciente que tenga una trombopenia autoinmune, un PTI, que tampoco ni él lo mencionó, ni nosotros lo pesquisamos en la entrevista del donante, también son los que ocasionan estos problemas. En el tema de las plaquetas, el mecanismo que influye es el de los macrófagos, por lisis del celular, y actúa el sistema de los macrófagos, y los anticuerpos que en este caso están implicados son anticuerpos de las plaquetas, que son el HPA1 y el HPA5. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar la clínica de estos pacientes? Puede tener cierto grado de gravedad, ¿no es cierto?, que puede ocasionar una hemorragia. A los pocos días va a remitir, se va a recuperar, pero sí es importante hacer el diagnóstico que se hizo producto de que fue por algún componente, por otro componente transfundido, y que no es debido a un púrpura posttransfusional, que ese es otro, que lo vamos a ver más adelante, que ese sí tiene involucrado los anticuerpos que son propios de las plaquetas, por transfusión de plaquetas. Acá es por transfusión de otro componente sanguíneo. ¿Ya? Y obviamente hay que tratar de localizar ese componente sanguíneo, notificar al donante para que quede con asteriscos rojitos que ese donante no puede volver a donar. Después tenemos las reacciones alérgicas. ¿Ya? Las reacciones alérgicas varían en grado, ¿no es cierto? Y se debe a una reacción de hipersensibilidad, donde se libera histamina, ¿no es cierto? El mecanismo de las alergias está dado por el sistema de las quininas, ¿no es cierto? Que activan la precalicreína, que es el sistema que tiene que ver con, esto activa el complemento, por supuesto, y tiene que ver con la destrucción, como decía bien Leticia recién, la destrucción de los glóbulos blancos que quedan en almacenamiento, directamente con la liberación de las citocinas. ¿Ya? Estos cuadros pueden ir de leves a muy graves, ¿no es cierto? Mayormente cuando están implicados anticuerpos de tipo IgA, que ya van presentes en el plasma, ¿no es cierto?, de los hemocomponentes que estamos transfundiendo, ¿no es cierto? Y las manifestaciones clínicas que pueden tener son una simple reacción de urticaria, ¿no es cierto?, que ocasiona prurito, sensación de inquietud, enrojecimiento de la piel, picazón, en algunos casos puede traer acompañado fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, ¿no es cierto? En los pacientes que sufren de asma o que tienen una hipersensibilidad a la IgE, también estas reacciones pueden ser mucho más severas, ¿ya? Si como van de leves a graves, las más leves, si se medica a ese paciente, bien digo, se puede reanudar la transfusión, solamente cuando es un prurito, una alergia, una urticaria. Pero vamos a tener que pueden desencadenar una reacción anafiláctica también, ¿ya? Y este sí es un cuadro severo, un cuadro muy grave, que por nada del mundo se puede reanudar la transfusión, ¿no es cierto?, donde viene una opresión torácica, y lo más grave es que se produce un edema de la laringe. Al producirse un edema de la laringe,
el paciente hay que inmediatamente intubar. Y esto puede ser muy severo, muy grave, y hay que tratar, el médico obviamente debe tratar de intubarlo lo más rápidamente posible porque el edema es tan grande que después no pueden hacer la intubación. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, falleció una persona en la clínica porque tenía un absceso, le pusieron un antibiótico y hizo una reacción alérgica tan severa, que cuando, no sé, fueron minutos cuando llegaron a reanimarla, ya no hubo caso de poderle intubar y cayó en un paro y falleció. Así, por un... ¿Ya? En algunos casos pueden haber náuseas, vómitos antes de que se produzca el edema, ¿no es cierto? En algunos casos también puede subir la presión. Entonces, hay que, en estos pacientes que tienen esta dificultad respiratoria, que se está agravando la reacción anafiláctica, hay que tener el carro de paro, siempre está el carro de paro de los pasillos, ¿no es cierto?, inmediatamente dispuesto para hacer la reanimación de este paciente, que es lo más grave. ¿Ya? Eso ya se lo mencioné. Ya. ¿Cómo podemos evitar esto en este tipo de pacientes cuando hacen reacciones? Son pacientes politransfundidos, ¿no es cierto? Constantemente por la patología de base pueden necesitar transfusiones a repetición y siempre está ocasionándole lo mismo. En este caso se usan los glóbulos rojos y las plaquetas blancas. ¿Ya? Plaquetas no las lavan, les retiran todo el plasma y la administran con solución salina. ¿Ya? Y en algunos casos, si es que se da, ¿no es cierto?, pudiera ser que ese paciente tuviera un depósito de glóbulos rojos, como los congelados, por ejemplo, que después hay que lavarlo, en caso de que sea una persona que se sabe que es muy alérgica a alguna de las proteínas. Después tenemos la lesión pulmonar aguda producida por la transfusión, que es el famoso TRALI, que viene de la sigla en inglés, que se las coloqué ahí. Este es un edema pulmonar, pero que no tiene una relación con la parte cardiológica del paciente, con la parte cardíaca. Es solamente un edema pulmonar que involucra la parte respiratoria. Es una de las reacciones graves con una alta tasa de mortalidad. Tiene un comienzo muy rápido, muy brusco, y se puede deber a la transfusión de cualquier hemocomponente, glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Ya empieza con una dificultad respiratoria, por lo tanto eso va a llevar a una cianosis, ¿no es cierto?, a una hipoxemia, van todas de la mano, van a tener una tos que no es productiva, a veces con escalofríos, ¿no es cierto?, y en algunos casos puede haber fiebre o una hipotensión. Entonces, si se van dando cuenta de las que estamos viendo, puede o no tener fiebre, tener hipotensión. Por eso es importante saber bien cuáles son los signos, los síntomas que se presentan para ver si es imputable la transfusión. Cuando pasa esto, que hay disnea, dificultad respiratoria, ocurre rápidamente, ¿no es cierto? El médico tiene la posibilidad de ocultar al paciente, tiene un roncor característico. Al ocultar los pulmones, tiene un ruido característico de estos pulmones
y el médico inmediatamente sugiere la radiografía de tórax. Esto es súper rápido. Y en la radiografía de tórax se ve el edema en la base de los pulmones que tiene formas de alas de mariposa. Esa es la característica del famoso TRAC. ¿Ya? Ahí está el edema. ¿Ya? El mecanismo por el que ocurre no está muy claro todavía. ¿Ya? Se piensa que es por los anticuerpos antileucocitarios, ¿no es cierto?, que están en el plasma del donante, por eso puede ocurrir por transfusión de plasma, de plaquetas o de glóbulos rojos, pero todavía no está muy claro el mecanismo, ¿ya? Se supone que es por estos anticuerpos que activan el complemento, ¿no es cierto?, produce el secuestro de estos neutrófilos en el paciente y estos se van al lecho pulmonar y ahí en el lecho pulmonar van a liberar la citoquina y estas van a ser las que van a producir este edema. ¿Ya? Ya, el tratamiento básicamente ya lo descubrieron con el ruido, la radiografía de tórax, básicamente es del soporte. Tienen que administrar oxigenoterapia, generalmente corticoides, ¿no es cierto? Y alrededor de 2 a 3, 4 días ya se puede resolver y la radiografía de tórax va a salir normal alrededor entre los 3 y los 7 días. ¿Ya? Nuevamente aquí, los anticuerpos antileucocitarios, ¿no es cierto?, frecuentes en las mujeres multíparas y que se transfundió un hemocomponente obtenido de estas mujeres, por eso nuevamente se recomienda que este tipo de donantes no aceptables. Esas son las reacciones que tienen involucrada una parte inmunológica y que son inmediatas. ¿Dudas? Ahora vamos a ver las inmediatas, pero que no tienen que ver con la parte inmunológica. ¿Ya? La primera, no, me equivoqué. La tenía ordenada así, pero las puse todas las inmunes primero. Seguimos con las inmunes, pero las tardías, las que van a ocurrir 24 horas después. ¿Ya? Tenía ordenada diferente la clase, por eso me... Ya, vamos a ver las tardías que sigue involucrado el mecanismo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Tenemos la reacción hemolítica retardada, ¿no es cierto? En este tipo de casos, la retardada, el anticuerpo que esté involucrado es el IgG. Así que va a producir una hemólisis extravascular. Como es extravascular, es mucho menos grave que la reacción hemolítica aguda. ¿Ya? Generalmente los anticuerpos IgG involucrados son del sistema RH, ¿no es cierto? El sistema aquí, del Lewy, el LAFI, el KEP, son los más importantes que tienen que ver. ¿Ya? Generalmente se da en pacientes que están politransfundidos. Ustedes saben que en el primer contacto va a haber una sensibilización, ¿no es cierto? Y ya después empiezan a aumentar los títulos frente a este anticuerpo. Como les decía, es leve, es autolimitada, no es tan grave como la hemolítica aguda. Algunas veces los pacientes van a ser asintomáticos, solamente van a tener pics febriles, ¿no es cierto? Y muy rara vez van a causar síntomas que son graves. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando a la semana, a las 2 semanas, la hemoglobina de este paciente bajó. Síntomas de anemia, está cansado, mucho dolor de cabeza, va, se toma examen y resulta que el hematocrito lo tiene bajo. Hizo un cuadro de anemia. ¿Ya? Porque obviamente es una reacción hemolítica, o sea, igual hay destrucción de los glóbulos rojos, pero esto no ocurre dentro del vaso sanguíneo, ocurre fuera, por eso es extravascular. ¿Ya?
Bueno, y esta destrucción de los glóbulos rojos va a un ligero aumento de la LDH, de la bilirrubina indirecta, y el test de Kuhn directo tiene que dar positivo, ¿cierto? Por eso, cuando vimos por allá la clasificación sanguínea, yo siempre les decía, el test de Kuhn directo no lo asocien solamente al recién nacido cuando nace, le hace el test de Kuhn directo. Un paciente con una anemia hemolítica tiene que hacerle el test de Kuhn directo, aunque sea un paciente adulto. Después tenemos el púrpura posttransfusional, ¿no es cierto? Es esta que teníamos, que yo le dije que hiciéramos la diferencia cuando era la refractariedad plaquetaria, la trombocitopenia aloinmune pasiva, que hiciéramos la diferencia con esta, porque en la pasiva ya dijimos que están involucrados todos los hemocomponentes y aquí no. Acá se da en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antiplaquetarios. Y los anticuerpos antiplaquetarios, el anti-HPA1, solamente lo tiene el 2% de la población. Y que ese 2% de la población requiera una transfusión es súper escaso. Así que esta reacción, el púrpura posttransfusional, no quiere decir que no ocurra, pero es súper escaso. ¿Ya? Y obviamente se puede dar por la transfusión de cualquier componente sanguíneo. La plasma, pueden ir estos anticuerpos antiplaquetarios anti-HPA1. ¿Ya? Puede aparecer como a la semana después de la transfusión. Hay una disminución del recuento de plaquetas, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánto disminuye ese recuento de plaquetas, si se nos van a dar cuadros con hemorragia, ¿no es cierto? Y como todos los cuadros de hemorragia, lo que hay que tratar de evitar es que se produzca una hemorragia intracraneal. ¿Ya? El mecanismo por el que ocurre esto tampoco está bien definido, tampoco se conoce claramente. Se supone, hay una hipótesis que diría que la producción de los anticuerpos por parte del receptor de los antígenos plaquetarios en los componentes sanguíneos que fueron transfusidos. Es una hipótesis, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que con estos anticuerpos antiplaquetarios pueden ir en el componente sanguíneo, se me van a destruir las plaquetas homólogas, o sea, las iguales, pero también las autólogas, las de ese paciente, las que no poseen el antígeno, o sea, se destruye todo, ¿ya? Por eso disminuye tanto. ¿Dónde se da más? En las mujeres, ¿no es cierto?, que han tenido múltiples embarazos y que hayan requerido de transfusiones previas. Ya, generalmente el tratamiento es con inmunoglobulina. Se dice que los corticoides no son muy eficaces, ¿no es cierto? Y una opción sería hacer una plasmaféresis, un recambio de plasma. Pero ahí, como en varias cosas que ya hemos dicho, no hay mucho consenso con qué volver a reponer ese volumen de plasma que estamos sacando. Algunos autores dicen con plasma, otros dicen con algún líquido coloidal. ¿Ya? Después tenemos en la tardía la enfermedad, el AIDS transfusional, que es la enfermedad de injerto contra huésped. Esta es una de las reacciones más graves que hay, tanto así como la hemolítica, pero yo diría que a pesar de todo, la hemolítica aguda uno la detecta muy rápido, la tiene que detectar muy rápido y puede salvar al paciente incluso si dejarlo con una insuficiencia renal. El problema es que como esta es tardía, cuando ya los médicos deducen que es un AIDS, es re poco lo que hay que hacer. Y tiene una mortalidad del 95%.
Lo que pasa es que todos los signos y síntomas que presenta esta reacción se asocian a un sinnúmero de otras patologías, infecciones. ¿Por qué? Primero, que no es inmediata, ¿no es cierto? Y lo primero que se presenta, está en otra imagen, pero ahí se lo, son diarreas que son sanguinolentas, con mucha mucosidad. Y entonces, por donde primero se orienta el médico es hacer todos los exámenes parasitológicos, como leucocitos fecales, cultivos, qué sé yo, todos los parásitos. Y en eso se pierde harto tiempo. Incluso las muestras de parásitos, si que no estoy mal, todavía siguen siendo seriadas día por medio, no sé. Sobre todo en los niños, que a veces se contamina con orina, que no sirven a esto. Entonces van pasando muchos días. Y generalmente estos pacientes con AIDS llegan a hospitalizarse como alrededor del mes de que ya está con estos signos y síntomas. ¿A qué se debe? A la presencia de linfocitos, para variar, que van en los componentes que han sido transfundidos. Por eso en estos pacientes que pudieran tener un mayor riesgo, se necesita que las transfusiones sean irradiadas. Por eso también es una de las recomendaciones de transfundir a los recién nacidos, a los niños de menores de 2 meses, con concentrados ya sea de glóbulos o de plaquetas que puedan ir irradiados. ¿Ya? Antes se pensaba que el AIDS solamente le daba a los pacientes inmunodeprimidos, pero ahora se ha encontrado que se ha desarrollado el AIDS en varios pacientes. La constancia clínica, en la evidencia científica, de que también se da en pacientes que están inmunocompetentes, es decir, no tienen ese factor agravante. O sea, en resumen, le puede dar a cualquiera. Se supone que el mecanismo son los glóbulos blancos, los linfocitos T, ¿no es cierto?, del donante, que van en el componente que yo estoy transfundiendo, van a atacar los tejidos del huésped. O sea, por eso le llaman enfermedad de injerto contra huésped. Van a injertar en ese huésped, ¿ya? Y ahí van a producir anticuerpos que van a ser capaces de lesionar diferentes órganos. Como les decía recién, es un mecanismo de las células natural killer y por la citokina, y los principales órganos afectados son la piel, el hígado, el intestino, las células hematopoyéticas ya al final. La piel también se erosionan las palmas de las manos, las plantas de los pies, se hacen unas máculas. Entonces también los relacionan con hongos, con otro tipo de, por ahí pudiera ser una sífilis. O sea, es algo que, ¿se fijan? Vienen erosiones en las palmas. Entonces se relaciona con muchas cosas, hasta con una alergia, con un proceso alérgico. Un detergente, cualquier cosa que me erosionó las manos y no que me está haciendo una reacción a la transfusión que ese paciente recibió hace un tiempo atrás. Fiebre elevada, rash maculopapular, ya después generalizado a una eritrodermia ampollosa, o sea, se rompen todas estas. Hay diarrea sanguinolenta, vómito, ya con el pasar de los días se alteran todas las funciones hepáticas, siguen pasando los días, le disminuyen todas las líneas celulares, ¿no es cierto? Y al final se diagnostica este tipo de reacción con la biopsia hepática. En los recién nacidos, los neonatos,
cursan inmediatamente inmediatamente cuando llegan al recinto hospitalario, con una esplenomegalia y con una adenopatía. O sea, se inflama el vaso y todo el sistema ganglionar. ¿Ya? Biopsia de piel y de hígado, disminución de todas las líneas celulares, eso yo se los había explicado. Y eso también, que la medida de solamente profilaxis, que es colocar los componentes que tienen que ser glóbulos rojos y plaquetas irradiadas. ¿Ya? Después tenemos la aloinmunización, que esto ya lo vieron bastante porque tiene que ver más con el sistema RH, ¿no es cierto? Es importante que el médico tiene que manejar bien al paciente, saber el grupo sanguíneo, si es que ha sido transfundido antes, si ya está sensibilizado. El sistema RH ya lo hemos visto bastante, ¿no es cierto? Y obviamente se ve agravado por el estado inmunológico de cada paciente, ¿no es cierto? Y por la dosis del antígeno que yo estoy transfundiendo, por la inmunogenicidad, todas esas características que mencionamos recién. Obviamente, esto se ve agravado con el número de transfusiones. Ya pacientes que son politransfundidos se ven, hay una mayor incidencia con esto. Todo lo que hemos visto del sistema RH, las causas que lo... entonces, esto al realizar la prueba de compatibilidad disminuye la probabilidad de desarrollar una aloinmunización si yo realizo siempre las pruebas de compatibilidad. Pero en algunos casos ya hemos visto que no siempre podemos hacer la prueba de compatibilidad antes de realizar la transfusión. Después la vamos a realizar igual, tenemos que realizarla igual, pero en los casos de extrema urgencia ya tuvimos que colocarla sin hacerla. Es importante esto porque también me disminuye la posibilidad de que el recién nacido, hijo de una mamá que esté aloinmunizada, ¿no es cierto?, haga la reacción hemolítica del recién nacido cuando la mamá recibe tratamiento a tiempo. ¿Cómo vamos? Que estamos iguales. Creo que sí, porque si paramos, ¿o no? ¿Quieres parar? Entonces ya vimos todas las reacciones en que está involucrado el mecanismo antígeno-anticuerpo, tanto en las inmediatas como en las tardías. ¿Ya? Y ahora vamos a ver aquellas en que la causa no tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Y esta va a ser más rápido porque hay algunas láminas que yo les puse de nuevo para que las tuvieran, pero que ya las vimos en la clase de transfusión masiva, que es donde más se dan este tipo de reacciones. Así que estudienselo bien porque si es un tema que sale en 2 clases, no se levanta. Está leyendo. Ya les he soplado varias preguntas. Las reacciones no inmunes por transfusionales, dice, son eventos adversos igual que ocurren durante o después de la transfusión de los productos sanguíneos sin la participación del sistema inmune del paciente.
¿ya? No están originados por los anticuerpos ni por las incompatibilidades inmunológicas, sino que se van a producir por factores físicos, por factores químicos, por factores metabólicos, por infecciones que están relacionados con el procedimiento de la transfusión o por el estado mismo del paciente. ¿Ya? El primero de estas reacciones inmediatas no inmunes es la sobrecarga circulatoria, también conocida por la sigla en inglés que se traduce a TACO. Si ustedes ven el TACO, que es ahí está la sigla en inglés, es una sobrecarga circulatoria. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la administración de fluidos a una velocidad muy rápida, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no es cierto?, en que el sistema cardiovascular de mi paciente y el respiratorio no alcanza a compensar esa administración de los hemocomponentes. Esto es muy rápido. Pero, ojo acá, no tiene que ver con la transfusión masiva. El TACO no tiene que ver con la transfusión masiva. Tiene que ver con la mala administración de las transfusiones. ¿Ya? O sea, yo administro 4 unidades de glóbulos rojos en un paciente para subirle el hematocito en un día, cuando sabemos que más de 2 unidades no se pueden transfundir. O hice mal el cálculo y el doctor me pidió 10 plasmas para un paciente que pesaba 70 kilos y yo no hice el cálculo y le puse los 10 plasmas. Una cosa así. Es la mala administración. No así en la transfusión masiva, que sabemos que tenemos que transfundir grandes volúmenes de hemocomponentes en un periodo muy corto de tiempo, pero porque el paciente también lo está perdiendo. ¿Ya? Los síntomas pues son diversos, ¿no es cierto? Hay disnea, taquipnea, taquicardia o presión torácica. ¿Ya? Va a haber un edema pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente. Y también un ruido característico de en los pulmones. Se debe suspender la transfusión inmediatamente, aplicar las medidas generales y sentar al paciente generalmente con administración de oxígeno nasal. ¿Ya? Administrar diuréticos para que pierda el líquido, como furosemida, y cuando es mucho el dolor torácico, también le administran morfina, todos los medicamentos, como dijimos, por vía intravenosa. ¿Ya? En los casos más graves se puede considerar retirarle un poco de sangre, hacer el procedimiento de sangría. ¿Ya? Como les decía, se debe más que nada a la mala administración de los componentes sanguíneos y esto va a estar agravado en aquellos pacientes que son ancianos, o en aquellos pacientes que tienen un compromiso cardíaco o un compromiso renal. Obviamente que en ellos se va a ver mucho más agravado. ¿Ya? Y como les decía recién, tiene que ver con una mala práctica transfusional más que con la transfusión masiva. Después tenemos la hemólisis de causas no inmunes. Acá también hay un poco de controversia, porque pueden decir, a ver, ¿qué me origina la hemólisis de causa no inmune? Son cosas que son evitables, ¿ya? Pero no porque sean evitables quiere decir que no ocurren. Incluso entre colegas hay algunos que no las incluyen dentro de las reacciones post-transfusionales, las hemolíticas de causa no inmune. Pero yo las incluyo. Yo las incluyo porque sí pasan. No es frecuente, pero a veces en una urgencia, en alguna cosa, o en una sobrecarga de trabajo, y yo ese día, bueno, cada día están todas las cosas más controladas, pero ahora existen los data loggers, ¿no es cierto?, que son los termómetros que están dentro de cada contenedor,
y que me dan la temperatura según lo que yo lo tenga programado. Por ejemplo, del Frigidaire tengo los glóbulos rojos cada 10 minutos. Cada 10 minutos me tira la temperatura al computador y si hubo una alza dentro de los rangos que yo le di, me va a tirar una alarma al computador. ¿Ya? Y sonora y visual, así que si yo no estoy mirando el computador me va a sonar un pitito y yo digo, el Frigidaire. Pero antes se tomaba manual, y tenía que estar tomando la temperatura, no la podíamos tomar cada 10 minutos, entonces por lo menos eran 2 o 3 veces al día que había que revisar, y en una de esas no se revisaba. Claro que tenía una gráfica y por ahí se escapaba algún punto, pero era mucho más complejo. Ahora, por eso les digo que hay veces que dicen que no hay que incluirlo, pero entonces, ¿a qué se debe? Por ejemplo, a una baja de la temperatura de ese Frigidaire y que en algún minuto los glóbulos rojos les haya bajado de 2 grados, que es lo mínimo, el rango mínimo, que les haya bajado a 0 grados y que hayan habido glóbulos rojos en las bolsitas que se hemolizaron. Por otro lado, en algunos casos nosotros tenemos que entibiar, entre comillas, algunos, por ejemplo, un paciente que tiene crioglutamina o crioglobulina, que tenemos que entibiarle un poco los glóbulos rojos. Entonces uno lo pone en un baño María que está especialmente acondicionado para eso, que tenga entre 33 a 37 grados, no puede tener más que eso. Pero, escucha, yo me descuidé y me subió a 39 grados. Se me hemolizaron los glóbulos rojos. Cuando yo voy a transfundir, esto es lo más grave de todo, yo la transfusión la tengo que poner por una vía única y exclusiva para el componente sanguíneo. O sea, por esa vía no me puede pasar absolutamente nada más, ni siquiera un suero fisiológico. Porque si pasa un suero fisiológico, la densidad entre el concentrado del glóbulo rojo y el suero fisiológico, el glóbulo rojo, la densidad es mayor, por lo tanto me lo va a desplazar y va a pasar más el suero fisiológico que el glóbulo rojo, por lo tanto esa transfusión se me va a enlentecer mucho más. Así que tiene que ser una vía exclusiva. Pero ¿cuándo puede ocurrir esto? Como puede ocurrir ahora en la actualidad, no digo que ocurra, pero puede ocurrir en los lugares donde nosotros no estamos colocando la transfusión. No tengo idea por qué. En el hospital regional ahora el tecnólogo médico no está instalando las transfusiones, le está instalando el enfermero. Y el tecnólogo se le entrega a la enfermera. La enfermera no tiene por qué saber cómo administrar esto, por más que yo le diga de palabras. Ni el goteo, ni nada de eso. Entonces, yo recuerdo que antiguamente, bueno, hace harto tiempo, en la clínica nosotros en la UCI entregábamos las transfusiones. Era el único lugar que entregábamos, igual que el pabellón, bueno, y Neo, que en todos lados. En Neo no las coloca el tecnólogo, sino que las enfermeras que trabajan en Neo. ¿Y por qué se ganó, entre comillas, que los tecnólogos pusiéramos la transfusión? Porque en una oportunidad una enfermera colocó una transfusión en la vía donde le estaba pasando al paciente un gluconato de calcio, una transfusión de concentrado de glóbulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Gluconato de calcio y glóbulos. ¿Qué es el calcio? ¿Ah? Sí, pero es un interviniente de la coagulación, ¿no es cierto? Cuando hacen la coagulación, se coaguló el glóbulo. Y hizo una... Y estos glóbulos coagulados, digamos, se fueron al pulmón, hizo una embolia pulmonar. Y en una paciente, había entrado una vesícula que se había complicado un poco el pabellón, ya tenía como 60 y algo años, y la tuvieron que abrir, porque era por la paroscopía. Entonces el médico, para dejarla más recuperada, le dijo, ya,
hoy día en la tarde va a UCI y se le pide una transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Y lo llevamos y la enfermera se lo pone con el glóbulo. Se le hizo una embolia pulmonar que se salvó después de estar un mes hospitalizado por una visita. Como nosotros llevábamos mucho tiempo los tecnólogos de Mango pidiendo poder instalar las transfusiones en la UCI, nos agarramos de eso y hasta el día de hoy es lo que en la clínica por lo menos nosotros colocamos las transfusiones en la UCI. Y en el hospital hasta el año pasado o el año antepasado las colocaban los tecnólogos. De hecho los niños que hacían internado las colocaban, y este año cuando los chicos fueron a diagnóstico me comentaron que no, que ahora las están entregando. Y ese es un riesgo porque no es resorte de la enfermera en la transfusión. O sea, nosotros empezamos con el donante para obtener un producto final que tenemos que administrar, no lo podemos delegar. Y entonces eso está ocurriendo. ¿Y por qué el tecnólogo está provocando eso? Lo ignoro. O sea, no sé si será falta de tiempo, no sé. Yo ahí me reservo mi opinión, pero no debería ser. O sea, cada vez nosotros tenemos que luchar por lo que es nuestro trabajo en vez de delegarlo, porque así como vamos, estamos destinados como carrera a desaparecer. Pues si ya hasta los exámenes lo puede hacer un test, ya se autorizó. Yo digo, estamos agonizando. Por ejemplo, si ustedes ponen el concentrado de glóbulos rojos con una sustancia hipertónica o isotónica, se destruye. Con medicamentos, con suero glucosados, independiente del porcentaje de glucosa al 2,5, al 5%, da exactamente lo mismo, también me los va a aglutinar. El uso de apuradores. Los apuradores son una especie de manguita que tiene el sistema de los esfingomanómetros, que uno aprieta y esa bolsita, entre medio va la bolsa de sangre, se comprime para que pase más rápido. El uso de apuradores está permitido en las transfusiones masivas, ¿ya? Pero no para apurar una transfusión en un paciente que está con una vía apta para recibir la transfusión. Si no pasa bien la transfusión, la enfermera me tendrá que cambiar la vía y ponerme una vía que sea adecuada para mi transfusión. Pero yo no puedo usar en un paciente de piso un apurador, porque lo que voy a hacer, voy a destruir el glóbulo rojo. Los pacientes que están en transfusión masiva generalmente le instalan catéter de grueso calibre para las transfusiones, para que una transfusión pase en menos de 5 minutos, una unidad completa. No es así una venita de acá de calibre de 21, ¿no es cierto? Y que yo la estoy apurando, estoy comprimiendo la bolsa, estoy destruyendo los glóbulos rojos, por otro lado puedo reventar la piel. Ya, así que tampoco está permitido. Esto es importante. Tener presente que las transfusiones de componentes sanguíneos deben administrarse siempre por una vía única que sea la adecuada para ese cuerpo, del calibre que tiene que ser. ¿Ya? Después tenemos las alteraciones metabólicas y las térmicas. Y a estas las vamos a mencionar, pero no me voy a detener en ellas, porque son las que vimos en la transfusión masiva. ¿Ya? Así que varias de estas reacciones son las que vimos la otra vez, que es la que le ocurría a los pacientes que están sometidos a una transfusión masiva. En las tenemos las metabólicas, ¿no es cierto?, de acuerdo al contenido del sobrenadante del hemocomponente, y las funcionales, que tienen que ver con la celularidad de esas unidades. ¿Ya? O sea, en otras palabras, las metabólicas tienen que ver más con el plasma, ¿no es cierto?, y las funcionales tanto el concentrado de glóbulos rojos o de las plaquetas. ¿Ya? Y ahí tenemos
las alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? Por acumulación del potasio, la hemoglobina, el amonio, las citoquinas que pueden haber. ¿Ves? Ahí está, citoquinas producidas en leucocitos contaminantes, sobre todo en los concentrados de PCA 22 gramos. Si no le haces la leucorreducción al principio, no se las puedes quitar después. La presencia del citrato como anticoagulante, que queda el calcio, ¿no es cierto? Y ahí está. Toxicidad por el citrato, ¿no es cierto? La hipercalemia, la hipocalcemia y la hipotermia. Las alteraciones funcionales, todas esas están explicadas en la clase de transfusión masiva, así que para no repetir el plato, es lo mismo, ¿ya? Y llegamos a las reacciones hipotensivas, ¿no es cierto? Cuando se me desencadena una baja de la presión de mi paciente sin tener otros síntomas asociados. ¿Ya? Solamente cae la presión. ¿Ya? Se piensa que también está como en estudios que puede ser, deberse a una sustancia que se llama bradiclina, ¿no es cierto? Que es la que interviene en la coagulación. Y esta bradiclina es una sustancia que es vasoactiva y entonces al liberarse produce una hipotensión. En algunos casos se puede haber relacionado también con alguna enzima que es la que rompe los enlaces de esta misma sustancia de la bradiclina, que es la enzima convertidora de la angiotensina, o sea, con la sigla ECA, es la que tiene que regular la presión, ¿no es cierto? Entonces el mecanismo muy claro por el que baja la presión en estos pacientes no está muy definido, pero sí es lo único que presentan, no están asociados a ninguna otra cosa, y tanto la presión sistólica como la diastólica disminuyen en 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es harto. Es algo que generalmente se resuelve alrededor de la media hora. Lo que sí es importante hacer el diagnóstico, que el médico haga el diagnóstico, que se refiere a una reacción de hipotensión solamente y que no es algo que está asociado a la reacción hemolítica aguda, ¿no es cierto?, a un proceso de sepsis, a un proceso de alergia más o menos severo y que puede llevar también a un infarto agudo al miocardio. ¿Ya? Entonces hay que aplicar las medidas generales y generalmente, como estos cuadros de hipotensión que se agravan pueden llevar al shock del paciente, incluso a la muerte, es indicado un traslado a una UCI y poderlo tratar ahí. Después tenemos las reacciones febriles que no están asociadas a hemólisis, ¿no es cierto? Y esto, dígame. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en la UCI para tratar la hipotensión? Me imagino yo que tiene que ser vasoconstrictores, ¿no?, para poderle subir todo el mecanismo inverso del... Más que nada, la UCI está monitorizado permanentemente por un médico. O sea, están todos los pacientes y está la estación donde están los médicos. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un paciente con estas características en un piso donde está la enfermera por todos los del piso, porque es difícil poderlo monitorizar si este paciente te va a caer en un paro. Es más que nada por eso, para evitar esa parte, ¿ya? Porque la hipotensión te baja tanto la presión arterial que puede llegar a un shock y un paro cardíaco. Bueno, las febriles no hemolíticas es cuando
Mi paciente me subió la temperatura antes de la transfusión, por lo menos en 1 grado Celsius, y tiene que ver con, puede ser con los pirógenos que pueden ir ahí. Nos remontamos a la atención del donante, un mal lavado del brazo, una mala desinfección, ¿no es cierto?, que dan los pirógenos, o a lo mejor la manipulación en el momento de la extracción, algo que hubo una contaminación y me produce una alza de la temperatura, y podemos hablar de que tiene que ver, está relacionada con la transfusión cuando esta temperatura se me eleva por más de 1 grado. También, lo mismo que las hipotensivas, porque lo hemos mencionado muchas veces, la hipotensiva, la fiebre, qué sé yo, es importante descartar que hay una hemólisis intravascular, por ejemplo, que también da con fiebre, ¿ya? Porque obviamente si es puro febril por pirógeno, no es lo mismo que una reacción hemolítica aguda, entonces tenemos que hacer el descarte. En este caso, nosotros le vamos a hacer un test de CUM directo al paciente y me tiene que dar negativo. En los otros casos de hemólisis me va a dar positivo, así que ahí lo descarto rápidamente. ¿Ya? También pudiera ser, como vimos que habían algunos que estaban relacionados con los procesos alérgicos por la IgA. Cuando estos pacientes regularmente hacen alzas febriles, o se descarta la IgA, o se pone el lavado de los hemocomponentes, o se premedica antes al paciente. Esas son cosas que tiene que manejar el médico. Y después tenemos las reacciones tardías y de largo plazo, y ahí tenemos toda la transmisión de enfermedades infecciosas, las virales, como la hepatitis B, el VIH, la C, el citomegalovirus, el parvovirus, el HTLV y otros que pueden haber que a lo mejor todavía no se hacen en las enfermedades de rutina, de las que se envían, que se le hacen al donante. Tenemos las bacterianas como la sífilis, ahí en la parasitaria tenemos el Chagas y la malaria. La malaria nosotros no la hacemos a los donantes. Y están los priones como el Creutzfeldt-Jakob y la variante del Creutzfeldt-Jakob. ¿Ya? Después tenemos la hemosiderosis. La hemosiderosis no es otra cosa que acumulación de fierro en los órganos y tejidos de aquellos pacientes que están multipolitransfundidos. ¿Ya? Entonces empieza a acumular el fierro en forma de hemosiderina, que es un pigmento de color rojo, amarillo oro, una cosa así, que le da un color característico a esta persona en la esclera de los ojos. Así como los pacientes que son como histéricos, también da un color más característico. Más que dorado que anden brillando por ahí, es como un color pardo, un parduzco así. Y entonces este fierro se acumula en órganos, en tejidos, principalmente en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el páncreas y en la piel. Al acumularse en la piel nos da esta coloración, ¿ya? Y entonces va a provocar esta acumulación de la hemosiderina problemas. Problema en el páncreas, me va a convertir el paciente en diabético. La tiroides me va a dar una hipertiroidismo. Y así. En los riñones, una insuficiencia renal. El corazón, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? En algunos casos el médico utiliza un medicamento que se llama desferoxamina, que es para romper los enlaces del hierro y que se pueda excretar. ¿Ya? Por otro lado tenemos la inmunomodulación por transfusión. ¿Y a qué se refiere la inmunomodulación?
transfundir, me va a provocar en esta persona un cambio en el sistema inmunológico. Y este cambio en el sistema inmunológico puede ser beneficioso para esa persona, pero también puede ser perjudicial. Por eso muchas veces la inmunomodulación uno dice, ¿qué beneficios tiene? Sí tiene beneficios. En algunos cuando este sistema inmunológico me lo hace más potente, más fuerte, para enfrentar alguna patología, pero por otro lado también me provoca un debilitamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos benéficos que tiene la inmunomodulación en un paciente que ha recibido transfusiones y que por otro lado tiene estas enfermedades como la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn le va a disminuir los síntomas a estos pacientes, ¿no es cierto? Igual que los dolores de la artritis reumatoide, ¿ya? A los pacientes que requieren transfusiones de riñones también le hacen una mejor tolerancia a ese trasplante, ¿ya? Pero por otro lado, entendiendo que tienen esas enfermedades, que tuvo trasplante y que también tienen transfusiones y que la inmunomodulación actúa de forma benéfica. Pero también provoca efectos nocivos, ¿no es cierto? Como es que los pacientes que han sido transfundidos en UCI, después de 30 días, ¿no es cierto?, tienen una mayor tasa de mortalidad. Les aumenta la mortalidad de los pacientes UCI que han sido transfundidos y que actúa esta inmunomodulación. En aquellos pacientes que han tenido o tienen, que han tenido cáncer de colon y han sido transfundidos y la inmunomodulación actúa sobre ellos, les hace una recaída del cáncer. Por eso también esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando piden la transfusión, ¿ya? Dicen que en aquellos pacientes con linfoma no Hodgkin que han requerido transfusiones, la inmunomodulación actúa aumentando al doble la incidencia de esta enfermedad en los años siguientes en que haya sido remitida la enfermedad en estos pacientes. O sea, los agrava, ¿ya? Y por último tenemos las transfusiones de los componentes sanguíneos con contaminación bacteriana. Generalmente también relacionado con la que vimos recién con la febriles, se debe a una técnica aséptica que no fue la adecuada en la atención del donante, ¿no es cierto? Pudiera ser que ese donante estuviera haciendo una bacteremia transitoria, quedó bacteria ahí en el componente sanguíneo, ¿no es cierto? Se supone que con el almacenamiento a 4 grados las bacterias van a morir, menos las criófilas que mantienen en frío, pero también tiene que ver con la manipulación, alguna ruptura de alguna tubuladura en la bolsa en el momento, o cuando yo instalo el equipo de transfusión, si no estoy con guantes, con las manos lavadas, ¿no es cierto? Si mantengo un circuito abierto por más de 6 horas fuera del frigider, refrigerar un circuito abierto de concentrado de glóbulos rojos no debería durar más de 12 horas, pero hay algunos centros que lo permiten abierto hasta 24 horas. Yo siempre hablo de los tiempos más pequeños. Es tanto lo que está en juego con una transfusión que yo no me puedo dar el valor máximo, me tengo que dar el valor mínimo. Por eso, si lo encuentran en un lado de 24 horas, también está bien, pero yo me acostumbré, digamos, a trabajar con el mínimo para disminuir mayor el riesgo, más el riesgo. ¿Ya? Esta contaminación bacteriana, obviamente, como les decía, en los glóbulos rojos estando refrigerados las bacterias van a morir, menos las criófilas, pero se da más en las plaquetas, si hay alguna contaminación, porque están
a 22 grados. Entonces es un medio óptimo para que se puedan desarrollar las bacterias. ¿Ya? Ahora, esto, ¿cómo me va en mi paciente? Va a ser un malestar generalizado, fiebre, dolor muscular, ¿no es cierto? Hay veces que puede dar vómitos, diarreas, náuseas, enrojecimiento de la piel, la mucosidad seca, la mucosidad, puede caer un poco la presión, ¿no es cierto? Y en los casos más graves, un daño renal, ¿ya? Como es tardía, uno no se da cuenta inmediatamente que puso un producto que está contaminado, sino que cuando ese nivel de bacterias logró un desarrollo en el organismo de mi huésped que es capaz de ocasionar daño. Entonces, esta tardía ocurre por lo menos cuando pasan las 24 horas que se desarrollen y se multipliquen en las bacterias, ¿no es cierto? Así que ya cuando eso pasa, puede rápidamente caer ese paciente en una sepsis, ¿ya? Claro, y para eso obviamente siempre hay que observar los hemocomponentes antes de transfundirlos, la coloración de los glóbulos rojos, de las plaquetas, que no tengan grumo, el flóculo, nada que me haga presagiar que pudiera, que pudiera ir algún grado de contaminación, ¿ya? Obviamente, si el médico sospecha de esto, lo va a tratar como cualquier paciente que trata una sepsis con cultivos aerobios, anaeróbicos y primero antibióticos de amplio espectro y una vez que salgan los resultados de los hemocultivos, seguir con el antibiótico que corresponde. Eso. Ahí está el apoyo bibliográfico del que saqué la